Parte 17. Capítulo 33. Persevera sin inmutarse. Durante 2 semanas, Irene fue al Gran Ducado todos los días, pero el Gran Kristen no se abrió en absoluto con ella. Quizás fue el camino equivocado. ¿Debería haber apelado desde el principio diciendo que amaba a Noel? Se había arrepentido tardíamente. Noel no dijo nada, pero ella sabía que el hecho de que el Gran Kristen no abriera su corazón los estaba agotando a ambos. «Te veré mañana», dijo Irene a Noel. «Irene, respeto tu opinión, pero esto también parece ser malo para ti. ¿Sabes lo agotada que estás?», dijo Noel, observando a Irene con expresión complicada, quien acababa de bajar del carruaje de Noel en la mansión Chase. La relación se estableció para los propósitos del otro desde el principio, pero no le gustaba ver a Irene cansarse de intentar abrir el corazón de su abuelo, lo cual podría ser imposible. Estaba molesto por la sensación de impotencia de no poder hacer nada más que observar. Tal vez. Ante las palabras de Noel, Irene se quedó en silencio por un momento, luego asintió con cara triste. Solo una vez más. Mañana. Si no funciona, buscaré otra manera», aseguró Irene con tristeza. «Entonces es la última vez», dijo Noel con aspecto resuelto ante las palabras de Irene. Como si no hubiera más oportunidades, Irene asintió con la cabeza y giró sus pasos con mirada deprimida. Noel, que miraba los hombros caídos de Irene con rostro complejo, pronto abandonó la mansión del conde. Al entrar en el vestíbulo, donde todavía nadie la recibía, Irene subió las escaleras con pasos cansados. «Pensé que funcionaría», susurró. Ella realmente había esperado que, si demostraba que estaba esperando, en algún momento él se voltearía y la miraría. Sin embargo, en más de 2 semanas, el Gran Kristen no se había volteado para mirarla ni una sola vez. Se recostó y fue coherente con la postura de no verla. «Estoy tan cansada», susurró nuevamente. Le había dicho a Noel que estaba bien, pero ella también era humana, por lo que era muy agotador ver la espalda de una persona todo el día. Como si estuviera mirando las espaldas de sus padres. Irene, que abrió la puerta de su habitación con un suspiro, se puso rígida repentinamente. «¿A dónde fuiste? Además, te había ordenado dejaras de dibujar». En su habitación, su padre estaba con cara de enojo, y en el suelo, el cuadro que había escondido estaba hecho pedazos y puesto bajo sus pies. Los ojos de Irene se abrieron como platos. «¿Cómo pudiste?», susurró Irene impactada. «¿Crees que no sabía que te encontrabas afuera con el gran duque Noel Kristen? Te dije que no dibujaras nada como esto, pero ignoraste mis palabras», gritó su padre, pero no llegó a oídos de Irene. Solo la imagen que estaba hecha pedazos y esparcida en el suelo llamó su atención. «Y si alguna vez vuelves a encontrarte con el gran duque o pintas, te echaré de casa», sentenció su padre, y luego de emitir esta proclamación, abandonó la habitación cerrando la puerta con un fuerte golpe. Al quedarse sola, Irene miró los fragmentos de su cuadro y luego se desplomó. Drip. Lágrimas derramadas. Aunque no fue así, sintió que su corazón estaba tan destrozado como este cuadro debido a la insistencia del Gran Kristen de ignorarla. Se sentía tan insignificante y corriente. Irene cayó al suelo y lloró desconsoladamente sobre su cuadro destruido. «Irene, ¿estás bien?», preguntó Noel. Ya era un nuevo día y Noel había ido a recoger a Irene con un gran sentimiento de anticipación inundándolo. Sin embargo, cuando vio a Irene notó que su rostro estaba rígido y no pudo evitar preguntarse cuánto había tenido que llorar Irene para tener ojeras negras y ambos ojos inyectados en sangre. «Todo está bien», respondió Irene con una pequeña sonrisa, luego apoyó la cabeza contra la ventana del carruaje y cerró los ojos como si estuviera agotada. Noel ya no podía hablar. De hecho, quería girar la dirección del caballo que se dirigía hacia el ducado, pero eso era claramente algo que Irene no quería. «Hoy es el último día», decidió Noel. Incluso si el Gran Kristen interfiriera hoy, estaba pensando en seguir adelante. Incluso si una tempestad golpeara la residencia del Gran Duque. Al bajar del carruaje,
Irene caminó por el camino ahora ya conocido para ella. «Señorita Chase, ¿está bien?», preguntó Tom, quien la recibió en la puerta. Tom observó la tez de Irene con cara de sorpresa. Sin embargo, Irene no tenía energía para responder, por lo que sacudió la cabeza y se giró para contactar con Noel a través de sus ojos. «Vuelvo enseguida», le dijo a través de la mirada. Luego de esto Irene entró en la habitación del gran Kristen. Una vez más se encontró con el paisaje de una antigua y tranquila habitación y la imagen de un anciano mirando a la pared de espaldas a ella. Quizás Irene no lo sabía, pero desde el momento en que sintió la presencia de Irene, el gran Kristen se concentró en el sonido de sus pasos. El ligero ruido de sus tacones cuando su zapato chocó contra la alfombra se hizo más pesado a medida que se acercaba. Capítulo 40. Un consuelo improbable. «Quizás hoy sea el último día que venga aquí», habló Irene en voz baja. Los hombros del gran Kristen se estremecieron ante la voz de Irene rompiendo el silencio. Pero Irene, que no se daba cuenta de ello porque solo miraba al suelo, seguía moviendo los labios. Hacía tiempo que estaba entumecida y solo quedaban unas heridas profundas y dolorosas en su corazón. Así que solo la idea de querer terminar con todo esto había ocupado su mente, ya que la imagen de ella mirando la espalda de una persona que nunca se había dado la vuelta, se superpuso con sus pinturas rotas en la mente de Irene. «Pensé que, si esperaba mirando su espalda así, algún día se daría la vuelta para mirarme», continuó hablando Irene. Su voz viajó hasta el suelo mientras mantenía la cabeza agacha. Mientras, el gran Kristen solo escuchaba las palabras de Irene, pero no dijo nada. «Pensé que estaba acostumbrada a mirar a alguien que nunca me miraría. Pensé que tenía que hacer lo que siempre hice, pero supongo que no funciona así. Fue duro y estaba exhausta, pero al final nada cambió. Aún así, no quería rendirme». Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente de los ojos de Irene, a pesar de que sentía que hacía mucho que se le había secado el suministro de lágrimas, debido a todo lo que había llorado la noche anterior. De hecho, esas palabras no estaban dirigidas al gran Kristen. Esas palabras eran en realidad lo que Irene realmente quería decirle a otra persona. Irene anteriormente había creado una fachada. Anteriormente ya había asegurado con confianza que estaba acostumbrada, que podía soportar ser ignorada porque eso era algo a lo que había estado sujeta toda su vida. Sin embargo, la realidad siempre fue un duro recordatorio de que no podía engañarse a sí misma. Ella nunca podría acostumbrarse a ser rechazada e ignorada. Mirar la espalda de alguien significaba que tenía una vaga esperanza de que tal vez la persona pudiera darse la vuelta. Sin embargo, por muy grande que fuera su esperanza, la decepción y el dolor volverían en la misma medida. Para ser honesta, realmente no creo que tenga un odio profundo hacia Noel. Porque si lo hubiera hecho, habría salido furioso de esta habitación y se habría ido a un lugar donde no tendría que ver a Noel. Donde las cosas que lo molestaban o que odiaba estuvieran fuera de su vista. No sé qué está pensando, ni para qué sirve, pero solo quiero que sepa que el resto de nosotros estamos heridos y nos sentimos solos por eso. Finalizó Irene. Antes de abandonar esta habitación por última vez, dijo con franqueza lo que pensaba. Sintió que transmitir sus sentimientos sería algo irrespetuoso, pero era su última oportunidad. Entonces, Irene se dio cuenta de que también podría dejar su corazón al descubierto y darle a su mente una sensación de paz. Incluso si el gran Kristen se negara a reconocerla, al menos él podría ser consciente de lo que le estaba haciendo a ella y especialmente a Noel. La situación de Noel y ella era similar, por lo que era posible adivinar cómo se sentía él. Irene no creía que el gran Kristen realmente odiara a Noel. Sin embargo, cualesquiera que fueran sus intenciones, ella quería hacerle saber que incluso si lo hacía por el bien de Noel, Noel recibiría el golpe y cerraría su corazón. Ella ya había experimentado esto de primera mano y sabía lo que era estar en su situación. Irene quería evitar que se profundizara la ya amplia brecha entre ellos. Un corazón roto era difícil de reparar, a menos que el reparador lo cosiera pacientemente pieza por pieza. Era como ella misma. Irene sabía que había dicho todo eso porque sería la última vez que vendría a la mansión Kristen. Después de todo, ella se lo había prometido a Noel. Sin embargo, creía lo que Noel había dicho antes de que su situación ya era la peor,
por lo que no debería preocuparse por cometer un error y ofender a su abuelo. Por eso había declarado lo que había reprimido durante las últimas semanas. Finalmente, Irene le dio la espalda para irse, pero luego se detuvo. Irene pudo oír el sonido inconfundible del crujido del gran sillón acolchado. La silla giró cuando la persona sentada en ella se movió y se puso de pie. Lentamente giró la cabeza cuando escuchó un sonido que nunca antes había escuchado. Allí estaba el abuelo de Noel. Un anciano que tenía la experiencia y las dificultades escritas en las arrugas de su rostro. Tenía una barba gris clara y vestía elegante y reservado, adornando un traje granate intenso. El mismo hombre al que tanto había deseado enfrentar durante las últimas semanas, ahora estaba mirando a Irene. El rostro de Irene todavía tenía rastros de lágrimas, y ahora caían con más fuerza al ver al gran Kristen. El gran Kristen vaciló y luego abrió los labios. «No llores, querida», pidió el anciano.